Mi querido Rafael Polán, qué gusto saludarte. Arráncate, andas en Kuala Lumpur. ¿Cómo te va? Yes. Yes. Bien, Emilio, fíjate que, eh, híjole, lo que les voy a contar tiene mucho que ver con lo que estaban platicando, ¿eh? Porque eh, estaba ayer tomando un tour, Ajá. que siempre aprende uno algo, ¿no? Con los guías locales. Y me contó que ellos eran una federación, ahorita hablamos un poquito de eso, y me dijo cómo cuando la gente fuimos una federación muy importante hasta que la gente de Singapur se quiso salir y pues se fueron, ¿no? Y ahí sí lo detuve y le dije, no se fueron, ustedes los corrieron. Entonces me quedé pensando cómo cada país crea su versión de la historia. O sea, una cosa es el discurso histórico y otra cosa es la verdad histórica. Te voy a poner un ejemplo. Todos los países del mundo inventan su historia, casi siempre para bien. Todos son el pueblo elegido por Dios, Emily. Ya sea que vayan a caminar por el desierto durante 40 años o que una loba los amamantó porque eran hijos del dios Marte y fundaron Roma, o su dios les dijo que tenían que fundar una ciudad donde hubiera un águila y un nopal. Todas estas historias que hoy se saben que son falsas, pero hay una historia interesante detrás de ese mito. Pero pocas veces los países inventan una historia mala, ¿no? Porque si tú vas a crear tu historia, Emilio, pues tú te inventas algo bueno, ¿no? Somos descendientes de los dioses, de fulanito. Entonces, eso me lleva a un debate que lleva vigente muchos años. ¿Se puede cambiar la visión histórica de un país? Y por ende, ¿se puede cambiar el modo de pensar de un país, Emilio? O sea, ¿tú crees que México puede terminar con la corrupción, con el crimen? ¿Y cuánto, o sea, cuánto le calculas a que un país como México termine con el crimen y la corrupción, Emilio? Sí. Pues mira, llevamos 2000 años y no podemos. 2024 y no podemos. Bueno, pues fíjate que yo creo que todo tiene que ver con el discurso histórico, Emilio. Casi todo lo que nos enseñan, a ver, no es que sea mentira, ¿verdad? Es una versión de la historia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no crecimos bueno, no escuchamos, ¿no? El cuento de, es que Estados Unidos nos robó la mitad del territorio. Es que pobrecitos de nosotros. Es que nos deberían de pedir perdón por todas las maldades que nos hicieron, ¿no? Toda esta sarta de cosas. Pero ahí te va el asunto. México, a ver, que el concepto de nación, de cuándo surge como tal, está interesante. Pero México nace como un imperio. ¿Estamos de acuerdo? El primer imperio mexicano. Y ese primer imperio tenía la mitad de Estados Unidos y llegaba todo Centroamérica. Ok. Fíjate cómo te voy a cambiar el discurso histórico. Y ahorita van a ver que tiene que ver esto con Kuala Lumpur, con Malasia en general. México efectivamente era un imperio que no perdió la mitad. Era un imperio que, a diferencia de todos los demás imperios, el romano, el español, el inglés, ¿no? El británico, mejor dicho, son imperios que perdieron, ¿qué te gusta, Emilio? El 90% de su territorio. Ujú. Bueno, México conserva el 50% del imperio, teniendo a Estados Unidos arriba. Le quitamos la mitad del territorio a Guatemala. Recuperamos Yucatán, por ejemplo. La historia de las Bajas Californias, ¿no? Cómo se van formando para evitar que Estados Unidos se las quede. O sea, todo está en cómo cuentas la historia, Emilio. Entonces, eso puede hacer que cambie la forma de pensar de un país, porque entonces ya no eres el pobrecito vecino al que siempre le ve en la cara. Es un vecino fuerte que conservó, a diferencia de imperios como el británico, el 50% de su imperio y al lado de Estados Unidos. ¿Viste cómo ya cambió la historia? Sí, Ya, totalmente. ya no somos. Pues sí, claro que sí, pero nos la enseñan mal, Emilio. Que la verdadera historia pues, se está perdiendo, ¿no? Y lo que nos queda es un discurso histórico que se va acomodando conforme van pasando los años
y de acuerdo a lo que nos convenga contar. Pero te cuento todo esto porque hay un caso en el mundo donde estaban peor. Estaban tan mal, Emilio, que Malasia, ¿no? Los obligó a independizarse, o sea, los corrió. Emilio, hay países que luchan por su independencia, aquí los corrieron. Un día despertaron y les dijeron que les vaya muy bien porque ustedes están llenos de ladrones, de corruptos, son una aldea llena, bueno, están llenos de aldeas pobres. No nos interesa que sean parte de la Federación Malaya, que se manejaba desde aquí, desde Kuala Lumpur. Este lugar que expulsaron es Singapur, Emilio. Y en 25 años, ¿qué te gusta? Una generación, acabaron con la corrupción. Hoy, su pasaporte es el más poderoso del mundo. Es el segundo país más rico del mundo, Emilio. Y son un territorio muy pequeño. Entonces sí se puede. Es un caso bien interesante el de Singapur porque después de que los corren de aquí de Malasia, lo primero que hacen, híjole, es que las imágenes son muy fuertes. Es en el 63. Solamente duraron 2 años en la Federación de Malasia. Y cuando los corren, sale el primer ministro, Lee Kuan Yew, llorando, Emilio, y diciéndole o sea, ¿qué le digo a la gente? Nos despreciaron, los corren, o sea, estamos solos. Somos una ciudad-estado donde no hay mucho territorio para la agricultura, no tenemos grandes barcos, no tenemos grandes calles, grandes edificios, no tenemos nada. ¿Cuál es el recurso más importante de un pueblo? La gente. Siempre. Entonces le van a apostar a su gente. Pero para que la cosa funcione, el primer ministro dice, necesito acabar con la corrupción, que es el mal de la zona, ¿no? En general del sudeste asiático, pues no son los más transparentes y honestos que digamos, ¿no? En este asunto de la corrupción. Entonces, la gente de Singapur, cuando los corren de aquí de Malasia, lo primero que hacen es combatir la corrupción. El problema, Emilio, es que agarran robando a la familia del primer ministro. El tipo que había dicho que iba a acabar con la corrupción. Y encarceló a sus familiares, Emilio. Y él dice, si en verdad un país, un líder, quiere acabar con la corrupción, es una frase de Lee Kuan Yew, que tiene sus cosas malas, es un dictador, ¿no? Es un caso curioso, fue un dictador. Un dictador que sirvió a su pueblo, ¿no? Cosa rara. Él dijo, si quieres en verdad terminar con la corrupción, debes estar preparado para encarcelar a tus familiares y amigos. Y eso hizo Emilio. Tolerancia cero. Porque el sueño de ellos era convertirse en una de las perlas de Asia, como Taiwán, como Hong Kong, como Corea del Sur, que el caso de Corea del Sur también es parecido, ¿no? Un lugar lleno de aldeas, e incluso la economía de Corea del Norte era mucho mejor, y hoy es de los llamados tres tigres asiáticos. Bueno, hoy hay 4, Singapur, porque Lee Kuan Yew le apostó a la educación, le apostó a la meritocracia. ¿Qué le voy a dar a mi pueblo? ¿Los ayudo? ¿Les doy dinero? ¿Les doy becas? No. Aquí todos vamos a trabajar. Y todos trabajaron. Había una meritocracia. Todos tenían que ganarse un lugar, ¿no? Tolerancia cero. Aquí te agarran con drogas, Emilio, y te matan. Cuando menos te meten 10 años al botellón. Tolerancia cero. Encarceló a familiares. Terminó con los complejos sistemas burocráticos. Le invirtió a la educación, a la tecnología, a ser como referentes en cuanto a la tecnología sin tener tierra. No tenían ni agua, Emilio. Tenían que comprarle agua a los que los habían corrido. Y hoy son, obviamente, hoy son una de las potencias porque las potencias extranjeras van a querer invertir en un país donde hay seguridad, donde no hay corrupción, donde la mitad del dinero que tienes que invertir no se va en moches. Entonces, es un caso interesante, Emilio, que tiene sus cosas malas. La semana que viene les voy a contar el lado oscuro de Singapur. Pero de que se puede cambiar la visión histórica de un país y el discurso y el modo de pensar de la gente,
Claro que se puede, Emilio. ¿O tú qué opinas? Fíjate que es muy interesante. Me gustaría eso, que nos cuentes del otro lado de la moneda. Te diría por qué. Por las condiciones que se ven también muy similares en El Salvador con Nayib Bukele, que de alguna manera también pues, ha hecho un intento por terminar con este asunto de la corrupción. Pero la pregunta también va en, ¿la gente es feliz? Se siente segura, pero ¿realmente es feliz? ¿Se siente segura de que no vaya a terminar siendo acusada de manera injusta? Porque suena padre terminar con un asunto de la corrupción, pero ¿a qué costo? Y que lo vemos en México, que a veces este asunto, en este tema, somos demasiado débiles o demasiado complacientes. Y pues platicamos, ¿te parece, mi querido Rafael, la próxima semana? La próxima semana platicamos el lado oscuro, que vas bien, ¿eh? Vas bien. Ahí Va. lo platicamos la otra semana. Te mando un abrazo, mi querido Rafael. Gracias. Igualmente, mi querido Emilio. Cuídate.